Enfermedades cerebrovasculares aquí en Harrison 3269. Las enfermedades cerebrovasculares apoplejías comprenden algunos de los trastornos más frecuentes y devastadores. Apoplejías isquémicas o hemorrágicas y anomalías vasculares cerebrales como aneurismas intracraneales y malformaciones arteriovenosas, AVM, arteriovenous malformations. En Estados Unidos, estos trastornos provocan alrededor de 200.000 fallecimientos anuales y son una causa importante de incapacidad. Su frecuencia aumenta con la edad y se ha deducido que el número de accidentes cerebrovasculares aumentará conforme se incremente la población de ancianos. Para el año de 2030, la cifra de fallecimientos por apoplejía se duplicará. Casi todas las enfermedades de esta categoría se caracterizan por una deficiencia neurológica focal de comienzo repentino. Comienzo repentino, como si el paciente fuera derribado por un rayo. La apoplejía o enfermedad cerebrovascular se define por la deficiencia neurológica repentina, atribuible a una causa vascular focal. Por esta razón, la definición es clínica. Y para reforzar el diagnóstico se utilizan los resultados de varios estudios como los de imagenología encefálica. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad cerebrovascular son muy variables por la anatomía tan compleja del encéfalo y sus vasos. La isquemia cerebral es causada por la reducción del flujo sanguíneo durante unos cuantos segundos. Los síntomas aparecen en segundos por la privación neuronal de glucosa y por consiguiente la deficiencia energética es muy rápida. Si la interrupción del flujo persiste durante un periodo superior a unos pocos minutos, surgirá infarto o muerte del tejido encefálico. Entonces, unos segundos de isquemia cerebral, luego infarto. Si se reanuda a muy breve plazo la irrigación, puede haber recuperación plena de tejido y los síntomas serán solo transitorios. Esta situación recibe el nombre de isquemia cerebral transitoria, de transient ischemic attack. La definición de TIA señala que todos los signos y síntomas neurológicos deben mostrar resolución en términos de 24 horas, independientemente de que haya signos imagenológicos de una nueva lesión permanente del encéfalo. Cuando los síntomas duran más de 24 horas, se dice que se ha producido una apoplejía. Sin embargo, una nueva definición propone que se considere como accidentes isquémicos a todos los casos de nuevo infarto cerebral independientemente de que persistan los síntomas. La hipoperfusión cerebral generalizada por hipotensión arterial, como sucede en el caso de arritmias, infarto del miocardio o choque hemorrágico, generalmente originan síncope. Si la deficiencia de la irrigación cerebral persiste, aparecen infartos en las zonas limítrofes de la distribución de las grandes arterias cerebrales. En los casos más graves, la hipoxia isquemia global origina una lesión amplia del encéfalo. Constelación de secuelas en la esfera cognitiva recibe el nombre de encefalopatía hipóxica isquémica. Por otra parte, la isquemia o el infarto focal suelen ser producidos por trombosis de los propios vasos cerebrales o por émbolos que provienen de una arteria proximal o del corazón. La hemorragia intracraneal es causada por el paso directo de sangre parénquima encefálico o en zonas que lo rodean, genera síntomas neurológicos por un efecto de masa expansivo en estructuras nerviosas, por los efectos tóxicos de la propia sangre o por el incremento de la presión intracraneal.
estudio del paciente, enfermedad cerebrovascular. La valoración rápida es esencial para recurrir a tratamientos cronosensibles como la trombólisis. Sin embargo, los individuos con una apoplejía no suelen acudir con el médico por voluntad propia, puesto que rara vez sienten dolor y no siempre se dan cuenta de su padecimiento anosognosia. En estos casos, quien solicita ayuda es por lo general algún familiar o espectador fortuito. En consecuencia, se debe aconsejar a los pacientes y sus familiares que soliciten los servicios de urgencia en cuanto perciban la aparición repentina de alguno de los signos siguientes: pérdida de la función sensitiva, motora o ambas en una mitad del cuerpo. Prácticamente 85% de las personas con accidente isquémico tienen hemiparesia. También si hallamos cambios de la visión, marcha, habla o comprensión, o cefalea intensa, inesperada. Se conocen algunas causas frecuentes de síntomas repentinos del sistema nervioso que pueden simular apoplejía e incluyen convulsiones, tumor intracraneal, migraña y encefalopatía metabólica. Un relato adecuado por parte de un observador de que no hubo actividad convulsiva al inicio. Si no hubo actividad convulsiva, permite descartar de manera razonable la convulsión. Sin embargo, las crisis parciales complejas continuas sin actividad tónica o clónica pueden simular una enfermedad cerebrovascular. Los tumores se manifiestan en ocasiones con algunos síntomas. Los tumores, síntomas agudos del sistema nervioso, como hemorragia, convulsión o hidrocefalia. Como dato sorprendente, la migraña puede simular una isquemia cerebral incluso en personas sin antecedente migrañoso. Si no se acompaña de cefalea, como migraña acefálgica, es difícil corroborar el diagnóstico. Algunos individuos sin antecedente de migraña complicada manifiestan migraña acefálgica, incluso después de los 65 años de edad. Por lo general sobresalen la perturbación y la deficiencia sensitiva, al igual que las deficiencias motoras de cualquier tipo que tienden a migrar lentamente en toda la extremidad en minutos y no en segundos, como ocurre con la apoplejía. El diagnóstico de migraña se torna más firme conforme la perturbación cortical comienza a cruzar límites o fronteras vasculares, o se aparecen los típicos síntomas visuales como escotomas centelleantes. A veces es difícil hacer el diagnóstico hasta que se han producido múltiples episodios que no han dejado síntomas residuales y la resonancia magnética del encéfalo es normal. Tradicionalmente, las encefalopatías metabólicas originan cambios mentales sin signos neurológicos focales. Las metabólicas, cambios mentales. Sin embargo, en caso de apoplejía o lesión encefálica previa, el paciente con fiebre o septicemia presenta hemiparesia, que desaparece rápidamente cuando se elimina la infección. La enfermedad metabólica sirvió para desenmascarar una deficiencia previa. Una vez que se hace el diagnóstico de apoplejía, se necesita un estudio imagenológico del encéfalo para saber si se debió a isquemia o hemorragia. El método más utilizado para identificar la presencia o ausencia de hemorragia intracraneal es la tomografía computarizada. En las enfermedades de tipo isquémico conviene administrar activador de plasminógeno hístico recombinante en isquémicos, de Recombinant Tissue Plasminogen Activator, para restaurar el riego cerebral. Véase tratamiento de apoplejía isquémica aguda. La siguiente prioridad es administrar tratamiento médico para reducir el riesgo de complicaciones y a continuación se procede a planear la prevención secundaria. En el caso de las enfermedades isquémicas existen varias estrategias que reducen el riesgo de nuevos eventos en cualquier paciente, en tanto que otras modalidades son efectivas en las personas con causas específicas como embolias de origen cardíaco y aterosclerosis carotidia.
En el caso de la enfermedad hemorrágica, dos causas importantes son las hemorragias subaracnoideas, aneurismáticas y la intracraneal hipertensiva. Esa es la hemorrágica. Si es que hay hemorragia subaracnoidea, aneurismáticas o hipertensión intracraneal. El tratamiento y la prevención de esta última se exponen con mayor detalle en este capítulo. El mini manual de neurología CTO empieza con la definición también. Es la tercera causa de muerte tras las cardiopatías y el cáncer. Su incidencia aproximada es de 0.5 a 1 en 100.000 habitantes. En personas mayores de 75 años, esta incidencia aumenta de 20 a 30 en 1000 habitantes. Y vamos a ver lo que dice Sarrans, página 170 del PDF. Introducción. Las enfermedades vasculares cerebrales se suelen presentar como episodios agudos denominados genéricamente como ictus cerebrales o stroke en lengua inglesa. Ese término consagrado por el uso no debe ser nunca un diagnóstico, sino simplemente una etiqueta descriptiva y genérica del problema que plantea el paciente y que hay que diagnosticar con la máxima precisión posible en todos sus aspectos: etiopatogenia, localización, naturaleza isquémica o hemorrágica, gravedad, posibilidades terapéuticas. Las enfermedades vasculares de la médula, mucho más raras, se estudiarán en el capítulo 19, también las demencias de origen vascular, los hematomas subdurales y epidurales, casi siempre de origen traumático. Se incluyen en este capítulo las lesiones cerebrales por anoxia difusa, aunque no sean necesarias propiamente, ni propiamente enfermedades de origen vascular. Conceptos generales. Los ictus cerebrales suelen compartir varios elementos que ayudan a reconocerlos: una sintomatología referible a una lesión focal cerebral, un perfil evolutivo con comienzo brusco, estabilización y tendencia a la regresión, y unos factores etiopatogénicos predisponentes llamados de riesgo, entre los que además de la edad destacan la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Otros como la obesidad, hiperlipidemias, estrógenos, poliglobulia, alcoholismo y tabaquismo contribuyen en menor medida. El papel de estos factores es diferente en la patología ateromatosa de unos y otros territorios vasculares del organismo humano. Por ejemplo, el tabaquismo es mucho más importante en la producción de isquemia coronaria o de las extremidades inferiores que cerebral, y algo parecido ocurre con la hiperlipidemia. Por el contrario, la hipertensión arterial es particularmente dañina para la circulación cerebral. En casos concretos, todos los datos básicos asociados como síntomas, evolución, etiopatogenia son tan característicos que permiten un diagnóstico clínico con gran certeza. Por ejemplo, una maurosis fugaz del ojo izquierdo, amaurosis, duración inferior a los 10 minutos, que se produce como consecuencia de una isquemia, una pérdida de la visión, corta, falta de aporte sanguíneo de la retina. La amaurosis fugaz puede ser un signo premonitorio de un accidente cerebrovascular inminente. Entre las causas más frecuentes se encuentra un émbolo de la arteria carótida, arteritis del temporal, arteriosclerosis oclusiva grave de la carótida, las crisis de hipertensión arterial y obstrucción de la vena central de la retina. Entonces se presenta como amaurosis fugaz del ojo izquierdo con disfasia transitoria en un paciente ateromatoso que tiene un soplo en el cuello sobre la bifurcación de la carótida. Sin embargo, algunos casos de ictus cerebrales pueden ser de diagnóstico muy difícil si se apartan de los esquemas estereotipados, como es el caso de los ictus isquémicos, que no producen una clínica focal, aquellos otros de evolución progresiva o los que se presentan en la infancia. Aún se complica más el panorama si se considera que un número importante de lesiones vasculares cerebrales, sobre todo isquémicas, pasan inadvertidas y se descubren en la TAC o resonancia magnética o en la autopsia. Finalmente, no hay que olvidar especialmente los servicios de urgencia, en donde son atendidos la mayoría de estos pacientes, que aproximadamente el 5 a 10% de los pacientes que acuden con una clínica aguda cerebral focal como si sufrieran un ictus, el 5 a 10% tienen en realidad un problema, un proceso
tienen en realidad un proceso expansivo, como tumor o hematoma subdural. Además, un porcentaje adicional, variable una serie a otros, tienen otros procesos que simulan un ictus, como crisis epilépticas focales con déficit postcrítico, vértigo, síncope, encefalopatías metabólicas, esclerosis múltiple y un largo etcétera. Epidemiología y factores predisponentes. Los EBC constituyen un grave problema de salud pública en los países industrializados, con una edad media de vida alta de la población. Son la tercera causa de mortalidad y una de las primeras causas de incapacidad. Se producen unos 2.000 a 3.000 nuevos casos cada año por millón de habitantes. Y hay una prevalencia de 10.000 a 15.000 pacientes por millón de habitantes. El principal factor predisponente a las EBC es el envejecimiento. La incidencia de las EBC aumenta con la edad, pero no se debe ignorar un porcentaje importante de ellas suceden en personas por debajo de 45 años. Existe una clara predisposición familiar a padecer un ictus cerebral presente tanto por vía materna como paterna. Es posible que la razón fundamental de esta tendencia sea el agrupamiento familiar de los tres factores predisponentes principales del ictus cerebral, que son la hipertensión arterial esencial, la diabetes y la hipercolesterolemia. Hay diversas enfermedades de las arterias o hematológicas que se heredan con patrón autosómico dominante o recesivo y que predisponen a un ictus cerebral, pero todas ellas en general raras y no influyen en la epidemiología global de las EBC. El ser portador del alelo E4 de la polipoproteína incrementa el riesgo de enfermedad vascular isquémica y coronaria, pero guardando una relación con la edad que hace que esa predisposición desaparezca en las personas ancianas. Este factor también predispone a la enfermedad de Alzheimer y la relación entre ambos procesos, isquémico y degenerativo, en la génesis de las demencias está todavía por definir con más precisión. Hay algunas diferencias raciales en la epidemiología de las EBC. Por ejemplo, hay en Japón una altísima incidencia de hemorragias hipertensivas, de arteriopatías y infantos juveniles idiopáticas o familiares. Entre los americanos de raza negra, las hemorragias cerebrales son una causa de morbimortalidad excesiva en personas jóvenes y el riesgo genético de la anemia de células falciformes, también más frecuente entre los afroamericanos, les predispone a los ictus isquémicos. En Estados Unidos de América, la patología ateromatosa de los grandes vasos es más frecuente entre los individuos de razas caucásicas, mientras que la patología de los pequeños vasos intracraneales predomina en africanos y asiáticos. Es posible que estas diferencias lesionales no se deban solo a un factor genético, sino a comorbilidad con hipertensión arterial o factores dietéticos de hábitos de vida. De hecho, personas de la misma raza tienen cifras de incidencia distintas según donde viven. En Europa y concretamente en España, no hay establecidas diferencias significativas en la epidemiología de las EBC por razones raciales. Sí se han demostrado diferencias epidemiológicas que se derivan de la aplicación de medidas preventivas frente al tabaquismo o la hipertensión arterial. Por ejemplo, se ha conseguido en Finlandia una clara reducción en la morbimortalidad por ictus cerebral, incluida la hemorragia subaracnoidea, algo que no se ha comprobado en otros países. En los últimos 20 años se han publicado diversas estadísticas en las que la mortalidad por EBC ha declinado en los países avanzados sanitariamente, pero otros expertos han puesto en duda que tal reducción sea real y no se trate más bien de un artificio estadístico debido a la complejidad de las neoplasias malignas y de las enfermedades degenerativas como causa de mortalidad. También se ha argumentado que la reducción de la mortalidad no se debería a una disminución de la incidencia, sino a un incremento en la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, parece cierto que en los años 70, al menos en Estados Unidos, Japón y algunos países europeos, hubo una disminución real de la incidencia de ictus cerebral. La consecuencia de ello y de una mejoría en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones fue un descenso en cifras absolutas de mortalidad por EBC. Pero en los datos más recientes parece que tanto las curvas de incidencia como las de mortalidad han dejado de disminuir. Hay que resaltar el papel decisivo que deben tener las campañas de salud pública. El alcohol, tomado en grandes cantidades, tiene un efecto sinérgico con la hipertensión arterial para facilitar hemorragias cerebrales.
El consumo excesivo de etanol está implicado en la predisposición a los ictus cerebrales a través de varios mecanismos. Aumenta las arritmias cardíacas y las miocardiopatías. En las borracheras los fines de semana se detectan episodios de arritmias paroxísticas, especialmente si se toman otras drogas simpático-miméticas. Arritmias miocardiopatías son fuentes embolígenas. Y 2. Aumento de la incidencia de hipertensión arterial. 3. Facilita la agregación plaquetaria y activa la cascada de la coagulación. 4. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral por estimulación de la fibra lisa vascular y por alteración del metabolismo neuronal. 5. Incrementa el riesgo de hemorragia que quizás por alteraciones de la fibrinólisis. La principal implicación del alcohol en el desencadenamiento de un ictus se ha encontrado en los consumos intensos y rápidos del fin de semana entre los jóvenes, en los que se facilitan tanto los infartos como el HSA. En los ictus del fin de semana puede haber otros factores precipitantes además de la ingesta de alcohol, tales como el ejercicio físico y exceso e inhabitual. También en personas mayores hay una clara asociación entre la incidencia de infarto cerebral y la ingesta de alcohol. Por el contrario, parece bien establecido que un consumo regular y muy moderado de vino, pero quizás no de alcohol en otras bebidas destiladas, disminuye significativamente la incidencia de infarto cerebral. Se han hecho muchos estudios sobre la posible influencia de la época del año o del ciclo circadiano en el desencadenamiento de los ictus. En general, las conclusiones son negativas e inciertas. Tampoco se ha demostrado que los factores estresantes vitales sean significativos estadísticamente en la patogenia de los ictus cerebrales. En las mujeres, el factor etiológico más específico para una enfermedad vascular cerebral es la toma de anovulatorios orales. La nicotina tiene un efecto sinérgico por el daño endotelial que produce. Los anticonceptivos alteran además los factores de la coagulación fibrinógeno. Su asociación con trastornos inmunológicos como anticuerpos anti-etinilestradiol con inmunocomplejos circulantes ha sido propuesta pero discutida. El incremento en el riesgo de ictus derivado de la toma de anticonceptivos ha sido muy variable en los estudios epidemiológicos, tanto de observación longitudinal de colectivos amplios como en estudios de casos controles. Eso en cuanto a los factores predisponentes. Hay unos temas que quiero desarrollar. La importancia, hemos visto, y factores de riesgo. La clasificación se distingue en dos grandes grupos de lesiones vasculares, las isquémicas y las hemorrágicas. Las lesiones isquémicas representan el 80 al 85% de los casos. Pueden ser focales por obstrucción arteriovenosa o difusas como parada cardíaca, anoxia o hipoperfusión. También puede clasificarse como trombóticas o embólicas. La hemorragia intracraneal representa aproximadamente un 15-20% de todos los accidentes vasculares cerebrales, siendo la hipertensión arterial el principal factor asociado en el 50-70% de los casos. La mayoría de estas hemorragias están localizadas profundamente en los hemisferios cerebrales. Los principales factores de riesgo son, hemos visto ya, enfermedad vascular aterosclerótica, como hipertensión, hipercolesterolemia y tabaquismo; embólica, como fibrilación auricular e infarto de miocardio reciente, generalmente anterior; y hemorrágica. La hipertensión es el principal factor de riesgo para la hemorragia cerebral primaria. Hipertensiva, factor de riesgo más importante para la hipohialinosis, base de los infartos lacunares. Luego, vamos a ver Harrison. Harrison tiene un cuadro, algoritmo del tratamiento. Entonces lo siguiente que sigue Harrison tratando es el tratamiento en general. A ver si tenemos, ya hemos visto clasificación, etiología hemos visto también. Vamos a ver el ictus o stroke, déficit neurológico que dura más de 24 horas, causado por disminución del flujo
sanguíneo en un territorio. El ictus progresivo es un déficit neurológico de instalación súbita que progresa o fluctúa mientras el paciente permanece bajo observación. Puede ser debido a estenosis trombótica progresiva de una arteria, desarrollo de edema cerebral, obliteración progresiva de ramas colaterales, hipotensión arterial o sangrado postinfarto, que es conversión de un infarto blanco en un infarto rojo, que aparece en el 40% de los casos y es más frecuente en los ictus cardioembólicos extensos por repercusión tras un periodo de isquemia. En la etiología, la mayor parte de las enfermedades cerebrales vasculares isquémicas son originadas por aterosclerosis y sus complicaciones trombóticas y tromboembólicas. La aterosclerosis puede afectar a los vasos extra e intracraneales y puede producir patología por embolización arterial o por estenosis u oclusión in situ, dando lugar a situaciones de bajo gasto. La localización preferente de las placas de ateroma es la bifurcación de la carótida y el origen de la arteria carótida interna. El corazón es la fuente más común de embolismo cerebral, siendo algo menos frecuente el embolismo arterioarterial desde lesiones carotídeas, vertebrovasculares o aorta ascendente. Los cuadros embólicos se presentan con el déficit completo desde el inicio. Con frecuencia el embolismo cerebral se produce sin objetivarse una fuente obvia. Se habla de embolismo de etiología desconocida, cuando la monitorización cardíaca, ecocardiografía y ecodoppler de troncos supraórticos fallan para demostrar una fuente de émbolos. El 40% de los ictus isquémicos caen en esa categoría. A veces, en estos casos, el ecodoppler transesofágico ha demostrado placas de aterosclerosis embolígenas en la aorta ascendente. Causas de embolismo cerebral cardiogénico. Fibrilación auricular paroxística persistente es el origen más frecuente. Trombos murales a partir de áreas discinéticas secundarias a infarto de miocardio o a partir de miocardiopatía, fundamentalmente la dilatada o congestiva. O enfermedad valvular, especialmente frecuente en pacientes con fibrilación auricular y estenosis mitral. Otra causa es la endocarditis infecciosa o no infecciosa, frecuentemente asociada a procesos tumorales de la base. Esas eran causas del embolismo cerebral cardiogénico. Causas hematológicas de patología vascular cerebral. Hemoglobinopatías, la anemia de células falciformes. Anemia grave crónica e incurable que se produce en las personas homocigotas para la hemoglobina S. Es un trastorno frecuente en África Central, el área mediterránea y el subcontinente indio. El cuadro se caracteriza por anemia hemolítica crónica y crisis oclusivas vasculares dolorosas que se desencadenan por la hipoxia, ya que en estas condiciones la hemoglobina S tiende a polimerizarse, originando los típicos drepanocitos que obstruyen la circulación. Existe una asplenia funcional desde edades tempranas por infartos repetidos y fibrosis posterior, que explica la susceptibilidad de estos pacientes. Entonces, causas hematológicas de patología vascular: hemoglobinopatías, síndrome de hiperviscosidad. Se producen policitemias con hematocrit superior al 50%, en trombocitosis mayor a 1 millón, en leucocitosis mayor a 150.000 células microlitro, y en macroglobulinemias o mieloma múltiple. Inmunoglobulina M es la inmunoglobulina que produce un mayor síndrome de hiperviscosidad. Síndrome de hipercoagulabilidad. En pacientes con tumores, adenocarcinomas, embarazo, puerperio, tratamiento con anticonceptivos orales o asociados a anticuerpos antifosfolípido u anticardiolipinas. Sospechar en pacientes con aborto a repetición y antecedentes de trombosis venosas. Vamos a continuar con Harrison. El tratamiento. Porque STO continúa con síndromes vasculares. Para ello presenta territorios vasculares cerebrales, arteria cerebral anterior, arteria coroidea anterior, arteria cerebral media, territorio más grande, y arteria cerebral posterior.
es importante antes del tratamiento en la clínica. Harrison lo trata luego. Pero Harrison presenta tratamiento general. Aplopejía isquémica aguda. El tratamiento. Una vez corroborado el diagnóstico clínico de aplopejía, es importante emprender una estrategia ordenada para la valoración y tratamiento iniciales. El objetivo primario es evitar o revertir el daño encefálico. Las prioridades de atención son la ventilación, libre tránsito de aire por vías respiratorias, la respiración, la circulación y el tratamiento de hipoglucemia o hiperglucemia, si se identifican. También se debe practicar como método de urgencia una tomografía de la cabeza sin medio de contraste para diferenciar entre las apoplejías isquémicas y las hemorrágicas. No se cuentan con signos clínicos fidedignos que permitan diferenciar en forma concluyente la isquemia de la hemorragia. Se sospecha hemorragia si el grado de conciencia muestra mayor depresión. La presión arterial inicial es más elevada y los síntomas empeoran después del inicio. Las deficiencias que muestran remisión sugieren isquemia. Los tratamientos elaborados para revertir o aminorar la magnitud del infarto ístico y mejorar los resultados clínicos pertenecen a 6 categorías: apoyo médico, trombólisis intravenosa, técnicas endovasculares, tratamientos antitrombóticos, neuroprotección y centros y rehabilitación para la enfermedad cerebrovascular. Medidas de sostén. Después de un infarto cerebral, el objetivo inmediato es mejorar la irrigación en la zona de la penumbra isquémica periférica. También es importante prevenir las complicaciones que son frecuentes en los individuos que deben permanecer en cama, como infecciones por neumonías, vías urinarias y piel, y trombosis venosa profunda, DVT venous trombosis, con embolia pulmonar. Muchos médicos prescriben las medidas neumáticas para evitar la deep venous trombosis. Al parecer, la heparina subcutánea también es inocua y se puede usar de manera concurrente. La irrigación colateral en el cerebro isquémico depende de la presión arterial, de manera que la reducción inmediata de la presión es todavía controvertida. Por el contrario, la presión se debe reducir en caso de hipertensión maligna, isquemia concomitante del miocardio o presión arterial mayor de 185-110 milímetros de mercurio, y se prevé el uso de trombolíticos. Ante la demanda competitiva del miocardio y el encéfalo, muchas veces el primer paso para reducir el trabajo del corazón y mantener la presión arterial es reducir la frecuencia cardíaca con un bloqueador enérgico como el esmolol. La fiebre es perjudicial y debe tratarse con antipiréticos y enfriamiento superficial. Es importante medir en forma seriada la glucemia y conservarla por debajo de 110, utilizando si fuera necesario insulina en goteo endovenoso. Entre 5 y 10% de los pacientes desarrollan suficiente edema cerebral como para originar obnubilación o hernia encefálica. El edema alcanza su punto máximo entre el segundo y tercer día, pero su efecto de masa ocupativa puede durar alrededor de 10 días. Cuanto más grande es el infarto, mayor será la posibilidad que se forme un edema con consecuencias clínicas. Con el fin de incrementar la osmolaridad sérica, se limita el consumo de agua y se administra manitol por vía intravenosa. Pero es importante evitar a toda costa la hipovolemia porque contribuye a la hipotensión y empeora el infarto. El análisis combinado de 3 estudios con distribución al azar de hemicraniectomía realizados en Europa, craneotomía y extracción de parte del cráneo temporal, indica que este método reduce extraordinariamente la mortalidad y que son aceptables los resultados clínicos de los supervivientes. Está justificada la vigilancia especial en individuos con infarto cerebroso. Los infartos de este tipo pueden simular la laberintitis por incluir en forma notable vértigo y vómito. La presencia de dolor de cabeza o cuello debe alertar al médico para que piense en un accidente cerebroso por disección de la arteria vertebral. E incluso grados mínimos de edema cerebroso pueden incrementar en forma aguda la presión intracraneal pressure o ICP, o de manera directa comprimir el tallo del encéfalo. La compresión resultante puede originar coma y paro respiratorio y obligar a la descompresión quirúrgica de urgencia. En muchos casos especializados se practica la descompresión suboccipital profiláctica en caso de grandes infartos cerebelosos, y también que compriman el tallo encefálico, aunque el método no ha sido sometido rigurosamente a prueba en un estudio clínico.
Y la trombólisis intravenosa en su estudio sobre TPA recombinante y la enfermedad cerebrovascular, el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINDS, encontró que la RTPA intravenosa tiene efectos positivos en algunos pacientes con enfermedad cerebrovascular. En este estudio se utilizó RTPA intravenoso 0.9 mg por kilogramo hasta un máximo de 90 mg, 10% por vía intravenosa rápida y el resto en el lapso de 60 minutos. Y lo comparó con placebo en sujetos con una enfermedad de origen isquémico durante las 3 horas después del episodio. La mitad de los pacientes recibió el tratamiento entre los primeros 90 minutos, el 6.4% de los individuos que recibieron RTPA y el 0.6% de los que recibieron placebo se observó hemorragia intracerebral sintomática. Asimismo, se advirtió una reducción no significativa de 4% en la mortalidad de los pacientes que recibieron RTPA, 21% recibió placebo y 17% RTPA. También se observó un incremento absoluto significativo de 12% en el número de pacientes con incapacidad mínima, 32% recibió placebo y 44% recibió RTPA. Por lo tanto, pese a la mayor frecuencia de hemorragia intracerebral sintomática, la administración intravenosa de RTPA durante las primeras 3 horas después de iniciado el episodio isquémico finalmente mejoró el desenlace clínico. 3 estudios subsiguientes de RTPA intravenosa no confirmaron este beneficio, tal vez por la dosis de RTPA que se usó al momento de su aplicación y el tamaño pequeño de la muestra. Sin embargo, cuando se combinaron los datos de los estudios con distribución al azar con RTPA4 intravenosa, se confirmó la eficacia en la ventana temporal de menos 3 horas, y es probable que la eficacia se prolongara a 4.5 horas, si no a 6 horas. Con base en estos resultados combinados, el European Cooperative Acute Stroke Study, ECAS-3, exploró la seguridad y eficacia de RTPA en la ventana temporal de 3 a 4.5 horas. A diferencia del estudio en NINDS, se excluyeron los pacientes mayores de 85 años de edad y los diabéticos. En este estudio con distribución al azar en 821 pacientes, la eficacia se confirmó de nuevo, aunque resultó menos robusta que en la ventana temporal de 0 a 3 horas. En el grupo con RTPA, 52.4% obtuvo un buen resultado, mientras que 45.2% del grupo al placebo tuvo un buen resultado a los 90 días. La tasa de hemorragia. Con base a los datos de estos RTPA está en revisión para aprobarlo en la ventana de 3 a 4.5 horas en Europa, pero solo está aprobado para la ventana de 0 a 3 horas en Estados Unidos y Canadá. El uso de RTPA ahora se considera un elemento central en los centros primarios para la atención de enfermedades cerebrovasculares, como tratamiento de primera línea, con mejoría comprobada de los resultados clínicos en infarto cerebral isquémico. Es rentable y ahorra costos, con distribución al azar. El clínico puede ser capaz de seleccionar pacientes con menos de 4.5 horas de evolución que se beneficiarán de los trombolíticos, y para ello se utilizarán métodos imageológicos avanzados. Pero todavía está en fase de investigación. El inicio de la apoplejía se define como el momento en que comienzan los síntomas o la última vez en que se logró el estado del sujeto era normal. En el caso de la persona que al despertar tiene un accidente vascular, su comienzo se define tomando como punto de referencia la hora en que se acostó por la noche. Hay un cuadro que resume los criterios para considerar a los candidatos y las instrucciones para administrar RTPA vía intravenosa.